Hoy vamos a retomar la serie que hemos venido realizando acerca del libro de Miqueas, donde hemos titulado la serie como El juicio y la misericordia de Dios, porque vemos ambas cosas en el libro de Miqueas. Hoy vamos a estar entrando a lo que es la tercera sección de este libro. Los que estuvieron en el mensaje de introducción tal vez recuerdan que el libro de Miqueas se puede dividir de acuerdo a la palabra oíd. Es una palabra que se repite mucho a lo largo del libro. Y vemos que en Miqueas capítulo 6 aparece nuevamente esa palabra, ahora en un contexto muy particular, porque vamos a ver que Miqueas hace como una ilustración acá para tratar de asemejar un tribunal en el que Dios es el juez y que la creación o los montes y los collados vienen siendo los testigos. Vamos a leer el texto base, es Miqueas capítulo 6, versículos del 1 al 8 y comenzamos con oración. Dice Miqueas 6:1: Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por concedernos el privilegio de estar hoy aquí reunidos, Señor, el primer domingo del año 2022. Padre, ayúdanos a aprovechar este tiempo, a recordar que somos privilegiados al poder tener esta libertad hoy, Señor. Oramos para que la exposición de tu palabra nos alumbre, para que seas tú, Señor, a través de ella penetrando aún en lo más oscuro que pueda haber en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder aferrarnos a ti y a entender, Señor, que tú nos pides en tu palabra, que nosotros seamos personas que vivamos para ti, que cumplamos con el propósito para el cual tú nos creaste, que es dar gloria y honra a tu nombre. Ayúdanos, Señor, en la exposición de esta palabra. Yo te pido que seas tú colocando las palabras en mi boca para que yo no sea un impedimento, Señor, para que las personas puedan verte, para que puedan contemplarte a ti, para que tu palabra sea redarguyendo y trayendo confrontación y exhortación a las personas que lo necesitan, Señor. Padre, oramos para que tú te glorifiques a ti mismo en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, como les comentaba en Miqueas capítulo 6, vemos que aparece una tercera sección del libro que empieza con la palabra oíd. Y es bastante curioso porque vemos que la imagen que está reflejando el profeta Miqueas aquí en Miqueas 6 es que básicamente hay como un tribunal. Dice Miqueas 6 del 1 al 3: Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd, montes,
y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Aquí vemos a nuestro Señor haciendo una acusación. Y vemos que dice el texto que hay pleito entre Jehová y su pueblo. Por eso el primer punto en esta mañana es ese, que hay pleito entre Jehová y el pueblo pecador. No podemos olvidar el contexto de Miqueas, que hemos estado hablando acerca de que había mucha corrupción. Corrupción tanto en los gobernantes políticos como en los gobernantes religiosos. Muchos estaban aceptando dinero a cambio de dar profecías que agradaran a las personas. Incluso los sacerdotes cayeron en esa práctica. Y por eso vemos que hay pleito. Hay un pleito entre Jehová y el pueblo pecador. Y la imagen que nos muestra aquí Miqueas es la imagen de un tribunal. Un tribunal en el que el Señor pone por testigos a los montes y a los collados. Y eso es bastante curioso porque no es la primera vez que vemos en la Escritura que Dios coloca a su creación como testigo del pecado que comete el pueblo. Vamos a mirar lo que dice Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 19 vamos a ver que dice algo muy parecido. Deuteronomio 30, 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, una vez más, aquí vemos que el Señor está utilizando a los cielos y a la tierra como testigos del juicio que Él va a traer. También en Isaías hemos hablado acá de que Isaías era contemporáneo con Miqueas. En Isaías capítulo 1, en el versículo 2, vemos una expresión semejante. Dice: oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Saben que el Señor utiliza esta analogía para hacernos entender que así como los montes y los collados están presentes en la creación, de la misma manera Él también lo está. Y el Señor ve absolutamente todo. Nosotros no podemos escondernos de su presencia. Y por eso Él puede decir: toda la creación puede dar testimonio de lo que yo estoy diciendo. Porque el Señor es omnipresente. ¿Saben que ese es uno de los atributos que la palabra de Dios nos enseña acerca de nuestro Dios? Vamos a mirar lo que dice Salmos capítulo 139. Salmos 139, versículos del 7 al 12. Miren lo que dice ahí el salmista David. Él dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aquí vemos claramente que no podemos escondernos del Señor. Si usted va y se mete en su habitación y apaga la luz, el Señor ve. El Señor ve todo lo que nosotros hacemos. ¿Saben que es muy probable que los gobernantes de Israel en ese contexto hayan sido influenciados por la mentira del nadie me vio? ¿Han escuchado eso? Esa mentira es una mentira diabólica, porque hace que la gente no sea consciente de la omnipresencia de Dios. Si hay una palabra que nosotros como cristianos debemos eliminar, o una frase que debemos eliminar de nuestro vocabulario, es nadie me vio.
porque eso es imposible. El Señor siempre nos está viendo, en todo momento. No hay lugar donde nosotros nos podamos esconder de su presencia. Y cuando nosotros entendemos eso, eso también nos ayuda a nosotros poder vivir cada día temiendo su nombre. Hermanos, cuando nosotros de pronto nos vamos a la habitación y cerramos la puerta, ahí está Dios. Puede ser que no haya una persona ahí viéndonos, pero Dios sí está ahí, porque Dios es omnipresente. Cuando nosotros apagamos las luces porque no queremos que nadie nos vea, aún la oscuridad más densa, ahí está el Señor. No podemos escondernos de Él. Los niños que están aquí presentes, hoy nos acompañan los niños acá en el salón principal. ¿Saben que aun cuando sus papás no los están viendo, Dios sí los ve? Y yo digo eso no para generar miedo, para nada, más bien el hecho de ser conscientes de que el Señor nos está viendo en todo momento es básicamente el principio de la sabiduría. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1 en el versículo 7, Salomón dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, ¿saben que si nosotros fuésemos más conscientes de la omnipresencia de Dios, estoy completamente seguro de que viviríamos vidas mucho más santas? Estaríamos cada día buscando agradarle en todo. No usaríamos palabras como, es que eso es un pecado secreto. ¿Secreto para Dios, que lo ve todo, que está en todas partes? Por supuesto que no. Eso tampoco existe. Ni tampoco veríamos una diferencia tan grande entre lo que sucede en la iglesia y lo que sucede muchas veces fuera de ella. Hay personas que de pronto dicen, no, yo tengo que portarme bien en la iglesia, porque en la iglesia me están viendo. Pero no son conscientes de que cuando salen de acá o cuando están en sus hogares, allá también los están viendo. Dios también está ahí. Dios no solamente está aquí presente en la congregación de los santos, Él es omnipresente, lo acabamos de leer. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado y guardarnos de creer esas mentiras. Creer que nadie nos ve o que vamos a hacer algo a escondidas o que es un secreto. Para Dios no hay nada oculto. Y nosotros, como creyentes, en la medida en que somos conscientes de eso, vamos a poder vivir una vida que le agrade al Señor. En Isaías capítulo 59 también se nos muestra cuál es la razón del conflicto. ¿Cuál es la razón de ese pleito que hay entre Jehová y su pueblo? Isaías capítulo 59, versículos del 1 al 2. Dice ahí la palabra: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, es impactante, pero tenemos un Dios santo, santo, santo. Y cuando nosotros pecamos en contra de Él, eso estorba nuestra relación. Eso hace que haya dificultades. Y por eso vemos que Dios mismo, Jehová, está hablando de esa manera. Está diciendo, todos los montes son testigos, todos los collados son testigos. Ustedes están pecando contra mí. Pero saben que lo que más me impacta de este pasaje de Miqueas 6 es que aún a pesar de eso, aun cuando los gobernantes estaban aprovechando de los más vulnerables y estaban viviendo vidas completamente impías, el Señor les sigue llamando pueblo mío. Miqueas capítulo 6 en el versículo 3 dice, pueblo mío. Es impactante eso. ¿Cómo que pueblo mío? Si están pecando, están haciendo cosas que no le agradan al Señor. Pero vemos que Él en su misericordia les llama pueblo mío. Luego dice, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado?
responde contra mí. Eso me impacta mucho, hermanos, porque aquí vemos a un Dios que busca restaurar la relación con su pueblo. A pesar de que el pueblo está en pecado, a pesar de que ellos estaban viviendo vidas completamente impías, vemos a Dios acercándose a ellos y aún llamándoles pueblo mío. Y miren la pregunta: ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Hermanos, el segundo punto que vamos a estar viendo hoy es que Dios busca restaurar la relación con su pueblo. Dios busca restaurar la relación con su pueblo. ¿Saben que si en ese tribunal el Señor hubiese dicho, bueno, todos los montes y los collados son testigos del pecado de Israel y por lo tanto los voy a matar a todos? Si el Señor hubiese dicho eso, hubiese sido un acto de completa justicia. Porque la paga del pecado es muerte. Ellos podían haber recibido el juicio de Dios, pero recibieron misericordia. Dios está acercando a su pueblo, buscando restaurar esa relación. Y de verdad, cuando pensamos en esa pregunta, es bastante impactante, porque es una pregunta que habla mucho de cercanía. Imagínense a Dios, pensemos por un momento esto. Dios es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es autosuficiente, Él no necesita nada ni a nadie. Él es el creador del universo entero, de las galaxias, de los planetas, de las estrellas, también de los átomos, de los electrones, de los protones, de las partículas subatómicas. Porque el universo creado, la creación de Dios es inmensa, tanto en lo macro como en lo micro. Hay partículas muy, muy pequeñas. Y saben que el creador de todo eso se acerca al hombre, a una creación frágil, para decirle: ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Hermanos, eso nos habla de un Dios personal, de un Dios que realmente está interesado en nosotros. Saben que Dios podía habernos destruido completamente porque estaban en pecado y era un acto de completa justicia, pero Él se acerca tiernamente para hacerles esa pregunta: ¿qué te he hecho? ¿Qué mal he hecho yo? ¿Por qué me estás desechando a mí, que soy tu creador, que soy el Dios de Israel? Saben que algo muy parecido a eso lo vemos en Jeremías capítulo 2. Esa es otra expresión que de verdad impacta mucho cuando tenemos en cuenta que es Dios el que la está diciendo. Jeremías capítulo 2, versículos del 4 al 5, miren lo que dice. Dice ahí: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. Y miren esta pregunta: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Pueden ver la ternura de eso? ¿Qué maldad vieron en mí? O sea, Dios está diciendo, o sea, ustedes me cambiaron a mí. Más adelante dice: la fuente de agua viva, para llenarse de cisternas rotas que no retienen el agua. ¿En serio? ¿Qué mal vieron en mí? ¿Qué maldad encontraron para tomar esa decisión? Saben que cuando nosotros pensamos en eso y lo aplicamos al contexto de nuestras vidas, yo me imagino al Señor tal vez diciéndonos cosas como: bueno, ¿qué maldad hallaste en mí hoy que no quisiste orar? ¿No quisiste acercarte a mí? ¿Por qué? ¿O qué hay de malo en mí para que tú prefieras estar en el celular, mirando las redes sociales en vez de orar y estar en comunión con mi palabra? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Qué tiene ese celular que no tenga yo? ¿O qué he hecho yo para que tú dejaras de congregarte en mi iglesia? Saben que cuando nosotros vemos este aspecto del carácter de Dios, realmente tenemos que reconocer que somos muy privilegiados. Somos muy privilegiados al tener un Dios personal. Saben que una de las diferencias entre el cristianismo y muchas de las religiones que hay en el mundo es que el Dios de la Biblia es un Dios personal.
¿Saben que Alá no es un Dios personal? Alá no es el padre de los musulmanes. Alá no está viviendo dentro de ellos. Lo mismo pasa con las otras religiones. Buda ni siquiera es considerado un Dios. Él no es una persona que camine con los budistas. Las deidades también de los hindúes son completamente impersonales. Ellos demandan adoración, demandan la exigencia de ciertos mandamientos, pero no tienen una relación personal con los que le adoran. Y en ese sentido, nosotros somos muy privilegiados, porque nuestro Dios anhela estar en comunión con nosotros. Y eso es algo que simplemente nos cuesta entender. ¿Cómo así de que el Dios creador de todo es celoso con nosotros? ¿Celoso por qué? O sea, ¿qué podemos ofrecerle nosotros a nuestro Dios? ¿Saben qué dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 14? Dice ahí la palabra: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Miren lo que dice el 15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Qué curioso eso, Dios celoso. Él quiere que nosotros tengamos una relación exclusiva con Él. Y eso es algo que también encontramos en el Nuevo Testamento. En el libro de Santiago, vamos a verlo. Santiago capítulo 4, en el versículo 5, miren lo que dice. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hermanos, eso es algo que debe estallar nuestra mente. ¿Cómo así de que el Dios creador de todo está interesado en nosotros? ¿Cómo así de que Él es celoso, de que no quiere que nosotros tengamos otras deidades o que nosotros no le rindamos cuenta a Él? Eso es muy impactante, ver el carácter personal de nuestro Dios y ver cómo Él se acerca a un pueblo que era completamente indigno para hacerle esta pregunta. Esta pregunta no era porque Dios no sabía. Esta pregunta es para hacerles reflexionar a ellos. Es para que el pueblo de Israel medite y diga: bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Si Dios no ha hecho más que bendecirnos, ¿por qué estamos yendo en contra de su voluntad? Hermanos, si nosotros estuviésemos en ese tribunal, si estuviésemos en un tribunal en el que los montes y los collados sean los testigos contra nosotros y el Señor nos hiciera una pregunta como la que acabábamos de ver, o si de pronto relacionamos eso con el año que acabó de pasar, con el año 2021, si el Señor nos preguntara: bueno, ¿cómo estuvo nuestra relación con Dios durante el año pasado? ¿Cómo estuvo realmente esos tiempos de intimidad con Él? Porque acabamos de ver que Dios es celoso. Dios quiere ser el que ocupe el primer lugar de nuestra vida. Hermanos, hemos permitido de pronto que algo traiga frialdad a nuestro corazón. O tal vez hemos estado colocando la mirada en vanidades, en cosas efímeras de este mundo. ¿Qué tan apasionados estuvimos por la oración, por la lectura de la palabra? Si fuésemos nosotros los que estuviésemos en ese tribunal, ¿saldríamos bien librados? ¿O realmente el Señor podría exhortarnos por nuestra tibieza? Hermanos, vamos a mirar ahí en Miqueas capítulo 6 que algo que el Señor hace precisamente para mostrarle al pueblo su condición pecaminosa es hacerle recordar sus misericordias. Y eso es un principio muy, muy importante. En Miqueas capítulo 6, verso 4 dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab,
¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? Desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Aquí vemos que Dios ahora le está recordando al pueblo. Le está recordando, yo fui el que los saqué de Egipto. Yo fui el que les puse a ustedes buenos líderes, como fueron Moisés, Aarón y María. Yo coloqué a esas personas ahí para que los dirigieran, para que los ayudaran a salir de la esclavitud de Egipto. Y vemos que también menciona la historia de Balac y Balaam. Esta es una historia también muy interesante. Ustedes pueden leerla en Números capítulo 22. Desde el 22 al 24 habla acerca de eso. Y básicamente Balaam era un profeta que se había vendido al rey Balac, que es un rey de Moab. Y este rey de Moab estaba preocupado porque el hombre veía que el pueblo de Israel estaba creciendo y que estaba ganando todas las batallas. Entonces a él se le ocurrió decir, bueno, Balaam, pues ya que usted es un profeta de Dios, yo le voy a dar todo lo que usted quiera si usted simplemente maldice al pueblo de Israel. Y saben que Balaam accedió. Pero cuando Balaam intentó maldecir al pueblo de Israel, de su boca solamente salió bendición, porque él no podía maldecir lo que el Señor había bendecido. En Números capítulo 24, en el versículo 10, vemos como el resumen de esta historia. Dice en Números 24:10, entonces se encendió la ira de Balac, este es el rey de Moab, contra Balaam. Y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Por más de que Balac intentó persuadir a Balaam de que maldijera a Israel, él no pudo. Él no pudo porque el Señor había bendecido a esa nación. Entonces, hermanos, nosotros cuando recordamos las misericordias de Dios, cuando recordamos lo bueno que Él ha sido para con nosotros, realmente eso debe ayudarnos a salir del lodo cenagoso, a no quedarnos en nuestro pecado. Por eso es que el Señor le está recordando estas cosas, para ver si el pueblo se despertaba, para ver si se daban cuenta de que las misericordias de Dios deben moverlos o deberían haberlos movido a ellos para adorar al Señor y para dejar a un lado sus pecados. Saben que uno de los problemas que tenemos como seres humanos es que fácilmente olvidamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nosotros tenemos la tendencia a enfocarnos más en lo que no tenemos que en lo que el Señor por gracia ya nos ha dado. Y por eso muchas veces no vivimos el gozo del Señor, porque vivimos tan enfocados en lo que nos falta que perdemos de vista que el Señor ya nos ha bendecido. Y la bendición más grande de todas es la salvación. La salvación debe llevarnos a tener gozo, sea cual sea nuestra circunstancia. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 11, vemos que el Señor también hace una exhortación al pueblo respecto a eso, respecto a no olvidarse de lo que el Señor había hecho. Miren lo que dice Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. ¿Y qué dice ahí? Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, en el libro de Deuteronomio aparece 19 veces la palabra acuérdate. Acuérdate de Jehová. Porque en la medida que nosotros recordamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, nuestro corazón va a estar realmente agradecido con Él. Pero cuando olvidamos eso, cuando nos empezamos a mirar más a nosotros mismos, a las circunstancias que nos rodean, el resultado va a ser frustración y pecado. Eso fue lo que pasó en Israel.
Ellos no estaban recordando que el Señor los sacó de la tierra de Egipto. No estaban recordando que Moisés, Aarón y María fueron líderes que el Señor les puso en su misericordia para ayudarles, para guiarles en medio de ese éxodo que ellos tuvieron. También vemos que la historia de Balac y Balaam es un recordatorio de que aun cuando el mundo quiera maldecir al creyente, el creyente puede decir, si está en Cristo Jesús, que para él no hay condenación. No hay maldición que pueda caer sobre un verdadero creyente, porque Cristo fue maldito en la cruz por nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de que nada nos puede separar de su amor. Y cuando nosotros pensamos y meditamos en eso, entonces vamos a poder salir de ese estado pecaminoso. En Apocalipsis capítulo 2 hay una iglesia que impacta mucho por la forma como el Señor le escribe a ella. Es la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2 vamos a ver que era una iglesia que estaba haciendo muchas cosas, pero tuvo un problema y fue que olvidó su primer amor. Vamos a verlo. Apocalipsis 2 versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esas son las consecuencias de no recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Y vemos la exhortación luego en el versículo 5. Dice el Señor: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sí ven lo importante que es recordar lo que el Señor hizo por nosotros? No olvidarnos de ese primer amor. Porque cuando nosotros olvidamos eso, hermanos, el resultado es que vamos a vivir una vida sin fruto. Una vida completamente enfocada o enredada con las cosas de este mundo. En 2 de Pedro capítulo 1 también vemos algo parecido. 2 de Pedro 1 nos habla de las cosas que debemos añadir a nuestra fe. Y terminando la lista de cosas que hay que añadir, en el versículo 8 dice lo siguiente: porque si estas cosas, toda la lista anterior, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice el 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, cuando nosotros olvidamos lo que el Señor hizo por nosotros, eso hace que vivamos vidas infructíferas, vidas que no estén enfocadas en la gloria de Dios. Saben que también una de las razones por las que el Señor nos dejó una ordenanza específica para recordar a Él y su obra es esa. Una de las razones es porque tendemos a olvidar las misericordias de Dios. Por eso la cena del Señor, dice la palabra, que hay que hacerla siempre en memoria de Cristo, en memoria de su obra. Y es una ordenanza que se hace de forma periódica en la iglesia, porque necesitamos recordar eso. Necesitamos recordar nuestro primer amor, recordar cómo fue ese momento especial cuando nosotros conocimos al Señor, cuando Él nos salvó, cuando tuvimos esa convicción de pecado, cuando entendimos que merecíamos el infierno, pero Cristo en su gracia nos rescató y nos redimió. Cuando nosotros meditamos en esas cosas, hermano, realmente eso debe traer a nuestro corazón gozo y debe motivarnos a vivir para el Señor,
a vivir para Él. Saben que uno podría esperar, bueno, después de todo esto que el Señor ha hecho, después de colocarles ahí en un tribunal, después de preguntarles que Él qué ha hecho o en qué los ha molestado, después de recordarle todo lo bueno que Él había sido, uno esperaría que el resultado fuese que el pueblo de Israel se arrepintió, o que ellos vinieron y le pidieron perdón a Dios por todo lo que estaban haciendo. Pero vamos a ver que la respuesta de ellos demuestra tristemente es una ignorancia de nuestro Dios. Miqueas capítulo 6, en el versículo 6, mire lo que dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito, escuchen esto, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hermano, no en vano dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí vemos al pueblo tratando de decir, bueno, me voy a presentar a Dios dando a mis hijos, a mis primogénitos. ¿Saben que el Pentateuco condena eso? Los que colocaban a sus primogénitos en sacrificio eran los paganos. Y este pueblo de Israel está diciendo, bueno, entonces, ¿cómo es que hay que acercarnos a Jehová? Hay que acercarnos colocando a nuestros hijos ahí, a los primogénitos. Están demostrando total ignorancia de las Escrituras. Se habían desviado terriblemente de la voluntad del Señor. Ellos pensaban que el Señor quería cosas externas. ¿Qué ofrecieron ahí? Dijeron holocaustos, becerros de un año, millares de carneros, 10,000 arroyos de aceite. Hermanos, ¿saben que el Señor no está tan interesado en las cosas externas? Él no está tan interesado en que nosotros hagamos cosas, sino más bien Él está interesado en nuestro corazón. Y eso es lo que vemos en Miqueas 6:8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es interesante cómo ahora el Señor le da un giro a todo lo del tribunal para hablar individualmente a cada persona. Ya no está diciendo que va a altercar contra Israel, ahora está hablando al hombre. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. El Señor ya lo había declarado en su palabra. Esto no era algo nuevo. El Señor ya se los había dicho. Y vemos que Él les dice: ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Todas esas cosas están relacionadas con nuestros corazones. Porque lo que al Señor más le interesa es que nuestros corazones sean transformados. Eso nos lleva, hermanos, al tercer y último punto en esta mañana, y es que Dios ya hizo su petición para el hombre. Saben que ahorita que se acabó el año, mucha gente tiene la costumbre de pedir deseos para el nuevo año. Hay gente que, por ejemplo, compra las 12 uvas y se come las uvas y pide un deseo, o hace una oración especial, o coloca ahí una lista de deseos para el año que viene. Pero hermanos, saben que este año, en vez de enfocarnos en pedirle cosas a Dios, ¿qué tal si cumplimos con lo que Él nos ha pedido? ¿Qué tal si en vez de decirle, bueno Señor, dame esto, nosotros podamos decirle, bueno Señor, voy a conceder lo que tú pides en tu palabra? En vez de colocar propósitos para mí, me voy a unir a tu propósito en la tierra. Me voy a unir a lo que tú estás haciendo para alcanzar al mundo con el evangelio. Qué bueno que nosotros, en vez de pedir cosas para nosotros, más bien cumplamos esta petición del Señor. Por eso vamos a iniciar una corta miniserie en el libro de Miqueas para que podamos ahondar un poco más en esto que el Señor está pidiendo. Vamos a hacer una pequeña miniserie dentro de la serie que hemos titulado ¿qué pide Jehová de ti en el 2022? ¿Qué pide Jehová de ti en el 2022?
22. Esa es la imagen publicitaria. Básicamente el propósito es que podamos examinar qué es lo que el Señor está pidiendo en Miqueas 6:8. Saben que muchos autores dicen que Miqueas 6:8 es el resumen moral del Antiguo Testamento. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Y lo primero que vemos que menciona ahí es hacer justicia. Y uno se preguntaría, bueno, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nosotros podemos hacer justicia en nuestra vida? La palabra de Dios nos muestra en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 11, dice ahí la palabra, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso parece una tarea muy difícil. Si Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno, ¿por qué el Señor dice en Miqueas 6:8 que debemos hacer justicia? Si por naturaleza somos completamente injustos. Vamos a hacer una pequeña ilustración con eso. Voy a invitar a 2 niños. Los niños nos están acompañando hoy en la reunión en el salón principal. Voy a invitar a Santiago y a Samuel, ¿sí? Para que me ayuden acá con una pequeña ilustración. Aquí hemos preparado una mesita con un experimento que vamos a hacer. Entonces, tenemos por este lado, hay agua clarita, sin nada por dentro, y acá tenemos un agua oscura, un agua turbia. Entonces, el agua oscura va a representar la injusticia. La injusticia. Entonces, Samuel, puedes colocar la esponja ahí, en el agua turbia, en el agua oscura. Listo. Así es lo que dice Romanos 3:10 que nosotros estamos. No hay justo ni aun uno. Ahora vamos a voltear el vaso que está vacío y vamos a exprimir esa esponjita en el vaso que está vacío a ver qué sale. Ok. ¿De qué color es el agua que está en ese vaso? ¿Cómo? Marrón. Es marrón. Ahora, si esa agua oscura representa la injusticia, ¿será que eso es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces, si el agua clara representa la justicia, que es lo que el Señor nos está pidiendo aquí en su palabra, ¿cómo podemos hacer nosotros para darle esa justicia? Para hacer justicia delante de Dios. Santi, vas a tomar ahora el agua transparente y vas a colocarla sobre el vaso vacío y vamos a ver la diferencia. Listo, Santi. ¿De qué color está esa agua? Transparente. Es transparente y el agua transparente refleja la justicia de Dios. Entonces, esta pequeña ilustración nos da una idea de cómo podemos hacer justicia. ¿Saben que nosotros no podemos dar lo que no tenemos? La única forma en que nosotros podemos hacer justicia es si nos llenamos de la justicia de Cristo Jesús. Solamente de esa manera se puede cumplir con el mandato de Miqueas 6:8. Muchas gracias, Samu y Santi, gracias por la colaboración. La enseñanza básicamente es que necesitamos ir a Cristo Jesús. Esto que dice Miqueas 6:8 no lo podemos hacer ninguno de nosotros. Por más de que nos esforcemos en nuestras propias fuerzas, es completamente imposible. Porque necesitamos que Cristo Jesús sea nuestra justicia, para que de esa manera podamos hacer justicia a nuestro prójimo. Vamos a mirar lo que dice 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
es necesario que ocurra primero ese glorioso intercambio. Que nosotros recibamos la justicia de Cristo, para que así podamos hacer justicia a los que nos rodean. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 18 también dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, la única manera de poder hacer justicia es si primero hemos sido justificados. Romanos capítulo 5 en el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo lo que Jehová pide de nosotros en Miqueas 6:8 solo se puede hacer a través del nuevo nacimiento, a través de entender la obra consumada de Cristo en la cruz. Y eso era lo que probablemente estos hombres no habían visto, porque vimos en los primeros 5 capítulos de Miqueas que ellos fueron muy injustos. Ellos se aprovecharon de una forma horrible del pueblo, sacaron provecho de los más vulnerables porque no conocían al Señor de justicia, porque no habían recibido a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador de su vida. Y eso queda en evidencia precisamente por las preguntas que ellos hicieron, porque pensaban que a Dios se agradaba por medio de cosas externas, y por supuesto que no es así. Dice Proverbios capítulo 21 en el versículo 3. Proverbios 21:3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Al Señor le interesa más que nosotros vivamos de acuerdo a la justicia que Él nos ha dado en su palabra. En el libro de Primera de Juan también habla mucho acerca de esta idea. Primera de Juan capítulo 2 verso 29, dice ahí la palabra del Señor, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea, para hacer justicia, en el sentido bíblico de la palabra, hay que haber nacido de Él. Hay que haber nacido de Cristo Jesús. Primera de Juan 3:10, dice ahí la palabra, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Aquí vemos claramente que la justicia que Dios demanda de nosotros es un fruto de la salvación. Es fruto de haber creído primeramente en Él. Hermanos, debemos tener cuidado cuando se habla de este tema de hacer justicia, de caer en la trampa de las apariencias. Es muy común a veces que las personas se enfocan más en lo externo, en lo visible, pero lo que el Señor quiere es que nosotros nos enfoquemos en nuestros corazones. En Mateo capítulo 23, todo ese capítulo es una exhortación fuerte contra la hipocresía. Y vemos en Mateo 23 que el Señor dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Ven el paralelo con Miqueas 6:8? Justicia, misericordia y fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hermanos, el Señor está interesado no en una apariencia, no en que nosotros nos veamos cristianos, más bien en que nosotros seamos cristianos. Por eso algo que hablamos mucho en esta iglesia es que debemos ser antes de hacer. Debemos primero llenarnos de Dios, llenarnos de su palabra, para que sea Él colocando su perfecta justicia en nosotros. En Salmos capítulo 119, en el versículo 142, dice, tu justicia
es justicia eterna y tu ley, la verdad. Hermanos, la justicia de Dios no es la misma justicia de los hombres. La justicia de Dios está ligada a su carácter y a su palabra, a su ley que Él nos ha dejado. La única forma en que nosotros podemos cumplir esa petición de Dios para el hombre es abrazándole a Él. ¿Saben que una de las promesas del nuevo pacto es que el Señor va a escribir la ley en nuestros corazones? Hebreos capítulo 10, en el versículo 16, miren lo que dice. Hebreos 10, 16. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Lo que el Señor quiere hacer con nosotros no es un cambio superficial, no son sacrificios externos. Él quiere transformar nuestro corazón y nosotros tenemos la potestad también de decidir si aceptamos eso, de decidir si vamos a ir a Él. Dice la palabra también en Juan, nuestro Señor Jesús dijo que el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Saben que si usted viene a Cristo Jesús hoy, si usted decide que este año usted le va a servir a Él con todo su ser, sin importar los pecados del pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás, si usted decide ir hacia adelante con la mirada puesta en Cristo Jesús, Él puede transformarle. Él puede hacer que este nuevo año realmente sea un año en el que usted viva no para sí mismo, sino para Él, para hacer justicia, para amar misericordia y para humillarse delante de nuestro Dios. Entonces, si usted examina su vida y usted dice, bueno, realmente yo vivo una vida en la que no me importa mucho la justicia. Yo vivo una vida en la que tal vez ni siquiera conozco la palabra de Dios. Si usted ve eso, si usted identifica eso en su corazón, yo le animo a que hable con nosotros. No se quede callado. Permita que sea el Señor a través de la palabra mostrándole cómo usted puede ser una persona justificada. No una persona perfecta, porque nadie lo es, pero sí una persona que tema al Señor. Una persona que viva continuamente con el deseo de agradarle a Él y de cumplir con eso que Él ha establecido en Miqueas 6:8, de hacer justicia, de vivir conforme a los principios que Él ha establecido, que son para nuestro bien, para formar en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Si usted ve que no hay evidencia de justicia en su vida, yo le animo, hable con nosotros. No permita que se pase este año simplemente yendo a la iglesia y ya. Hay personas que pueden venir a la iglesia todos los domingos, pero eso no cambia a nadie. Lo único que puede cambiarnos es que nos arrepintamos de corazón, que genuinamente vayamos a Él. No son las cosas externas como vimos en Miqueas 6, no son los sacrificios. No, eso no cambia a nadie. Lo que cambia es que nos arrepintamos, que vivamos para Cristo Jesús, que reconozcamos nuestros pecados y que vayamos a Él como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a poder aplicar esta tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender que lo que tú pides de nosotros no son cosas externas, no son sacrificios. Lo que tú pides de nosotros es nuestro corazón. Es que nos arrepintamos, es que vayamos a ti, que experimentemos ese nuevo nacimiento, ese nacimiento que nos da vida eterna y que nos hace tener un propósito aún mayor al de nuestras propias vidas, Señor. Padre, ayúdanos a poder entender cuál es tu voluntad para nosotros en este año 2022. Que podamos vivir vidas para ti, vidas para agradarte en todo, Señor. Que no gire todo en torno a nuestras necesidades, en torno a nuestro egoísmo. Que podamos mirar, Señor, cuál es tu voluntad para nuestras vidas.
y que seas tú a través de tu Espíritu Santo guiándonos y fortaleciéndonos para poder poner en práctica tu palabra. Ayúdanos, Señor, queremos vivir para ti. Queremos que este nuevo año sea un año de más santidad, un año de más oración, un año de más estudio de tu palabra, un año en el que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y que podamos ser una iglesia que lleve la luz del Evangelio hasta lo último de Bucaramanga y, por qué no, del mundo, Señor. Padre, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.